En la oscuridad de la noche, el aire salado susurraba canciones horrendas mientras las olas golpeaban con fuerza la costa de Elmwood. Un halo de misterio y terror envolvía al pequeño pueblo costero, cuyos habitantes vivían en constante temor a las leyendas que flotaban en el aire. Las historias sobre sirenas habían dejado de ser simples cuentos de advertencia, ahora eran pesadillas vivientes que acechaban a la comunidad. Desde hace semanas, una sombra siniestra se proyectaba sobre Elmwood. Un aura de intranquilidad se palpaba en cada esquina, como si el mar mismo se hubiera convertido en un abismo sin fondo. La gente susurraba en voz baja sobre los extraños sucesos que habían empezado a ocurrir. Desapariciones inexplicables, risas desquiciadas que se desvanecían con el viento y un escalofrío permanente en el aire nocturno. Algo malévolo había despertado en las profundidades del océano y acechaba al pueblo con una sed insaciable de almas. En una noche de tormenta, la tempestad rugía con ira mientras las nubes oscuras ocultaban la luna y las estrellas. Un coro macabro de vientos que gritaban y el tamborileo incesante de la lluvia creaban una sinfonía de pesadilla. Fue entonces cuando el canto de las sirenas resonó en el aire, un eco siniestro que penetraba en la psique de los residentes de Elmwood. Las puertas y ventanas temblaban bajo el influjo de su llamada, un canto embriagador que se deslizaba por las fisuras de la realidad. Las almas más valientes fueron atraídas como mariposas hacia la luz, incapaces de resistirse al encanto oscuro que emanaba del mar embravecido. Susurros susurrados y promesas seductoras les prometían la eternidad en un abrazo mortal. Las sirenas emergieron de las olas con una elegancia macabra, sus cuerpos yacentes yacían en las aguas turbulentas mientras sus ojos destellaban con una malicia inhumana. Sus labios curvados en sonrisas monstruosas revelaban dientes afilados y amenazadores. El brillo mortecino de sus escamas irradiaba una belleza retorcida y perversa. En su canto, un lamento melancólico se mezclaba con risas demoníacas, tejiendo una red de desesperación alrededor de los corazones atormentados de los habitantes de Elmwood. La lucha por mantener la cordura se volvió inútil mientras las mentes se sumergían en un abismo de locura. El pueblo se convirtió en un mar de almas perdidas, atrapadas en la maraña letal de las sirenas. Pero entre la desesperación, una chispa de valentía brilló en la oscuridad. Sarah, una joven valiente y decidida, no pudo soportar la idea de sucumbir al destino de los demás. Armada con una determinación férrea, se adentró en el vórtice del mal que rodeaba a Elmwood, llevando consigo la esperanza de una salvación que pocos creían posible. Con cada paso que daba hacia el abismo marino, Sarah podía sentir la presencia maligna enredándose en su ser, susurros helados acariciando su mente. Pero su determinación era inquebrantable. Empuñando una antigua daga ritual, un amuleto de protección y una voluntad de acero, desafió las sombras seductoras y el canto de las sirenas. El enfrentamiento fue épico. El choque entre la voluntad humana y la maldad ancestral estalló en una lucha desgarradora. Las sirenas se retorcieron y se agitaron, furiosas por la resistencia de una simple mortal. Pero Sarah no se rindió. Con cada esfuerzo, desafió la marea oscura que amenazaba con arrastrarla hacia la locura y la muerte. Finalmente, con un último grito de triunfo, Sarah rompió el canto con su daga en alto. El encanto se desvaneció en un estallido de terror y las sirenas retrocedieron en la oscuridad, desapareciendo en las profundidades marinas. Elmwood se liberó del yugo siniestro y, aunque cicatrices emocionales perdurarían, la valentía de Sarah se convirtió en una leyenda susurrada en cada rincón del pueblo. Pero incluso con la victoria, el mar nunca volvería a ser el mismo en Elmwood. Las olas seguían susurrando con un aire de misterio y las noches estrelladas llevaban un recuerdo perturbador de los cantos seductores de las sirenas. El pueblo siempre estaría marcado por la pesadilla que habían enfrentado, recordando que en los oscuros abismos del mar acechaban criaturas que podían despertar y traer el horror una vez más. Elmwood quedó atrapado en un ciclo eterno de incertidumbre y temor. Las preguntas sin respuesta se acumulaban y la verdad se desvanecía en las sombras de la noche. Las sirenas seguían acechando en las profundidades, esperando su oportunidad para reclamar más almas inocentes. ¿O habían encontrado su descanso final, su canto extinguido para siempre? Solo Elmwood conocía la respuesta, pero sus labios permanecían sellados. Los secretos se retorcían como las algas marinas, ocultos en las profundidades del pueblo y sus almas atormentadas. Y así,
Elmwood se convirtió en un lugar donde el misterio y la pesadilla se fundían en una amalgama perturbadora. El final, como las palabras en la pluma de un escritor atormentado, se desvaneció en la neblina de la imaginación. Elmwood y sus secretos oscuros quedaron atrapados en las páginas de la historia, donde el pasado y el presente se entrelazaban en un enigma que solo el tiempo podía desvelar. En las enigmáticas costas de una playa latinoamericana, el destino entrelazó sus hilos con un anciano solitario. Bajo el manto de la bruma marina, sus ojos cansados descubrieron un tesoro olvidado, un diario maltrecho emergiendo de las profundidades del mar. Las páginas, castigadas por la implacable embestida del tiempo, guardaban secretos que desafiaban el olvido. Con manos temblorosas, el anciano acarició con reverencia las páginas ajadas y desgarradas, como si sostuviera en sus manos un fragmento perdido de la historia. La tinta desvanecida amenazaba con ocultar las palabras impresas, pero su determinación no flaqueó. Decidido a desvelar el enigma oculto entre cada línea, el anciano se sumergió en el relato que aguardaba pacientemente. Lentamente, las palabras se materializaron frente a sus ojos, como susurros de un pasado olvidado que emergían de la penumbra. La narrativa cobró vida, revelando una historia que trascendía las páginas desgastadas. 9 de febrero, el mar llamaba a mi alma como una promesa inquietante. Susurraba en cada ola, su canto era un reclamo irresistible que me arrastraba hacia lo desconocido. Desde siempre había sentido una fascinación por el océano, por las criaturas que habitaban en sus abismos y por las historias de sirenas y otras criaturas míticas. Pero jamás imaginé que llegaría a encontrarme con una de ellas. Nos encontrábamos en un bote, navegando junto a mis amigos frente a la costa de una playa hermosa, simplemente disfrutábamos del día, nadando, tomando el sol y bebiendo cerveza. Pero entonces, algo extraño sucedió. Pude vislumbrar una figura en el agua, una figura que asemejaba a una mujer, pero con una cola de pez en lugar de piernas. Mis ojos no podían creer lo que veían. Siempre había considerado a las sirenas como meros mitos, pero allí estaba, justo frente a mí. Era hermosa, con cabello largo y ondulado que flotaba al compás del viento marino, y una cola que brillaba con un fulgor sobrenatural bajo los rayos del sol. Su sonrisa me embrujó y sentí como mi corazón se aceleraba en mi pecho. Anhelaba acercarme a ella, tocarla, comprobar si era real. Pero mis amigos me llamaban desde el bote, rompiendo el hechizo. Sabía que no podía quedarme allí, en ese lugar encantado. Le di un adiós con la mano a la sirena y ella respondió con un gesto elegante. Luego, me di la vuelta y nadé con todas mis fuerzas de regreso hacia el bote. Les relaté a mis amigos lo que había presenciado, pero sus risas y descreencia resonaron en el aire como una maldición. Decían que solo había dejado volar mi imaginación, que las sirenas no eran más que una invención fantástica. Pero yo sabía lo que había visto, y esa certeza me atormentaba. La imagen de la sirena no abandonaba mi mente. Ansiaba volver a verla, a aprender más sobre ella. Pero también era consciente de lo peligroso que eso podría resultar. Las sirenas eran consideradas criaturas del abismo, seres que no debían ser confiados. Unos días más tarde, me encontraba de nuevo en el bote, surcando las aguas frente a la costa de esa misma playa. Esperaba avistar nuevamente a la sirena, pero sus encantos permanecían ocultos. Comencé a cuestionar mi propia cordura, preguntándome si todo había sido producto de mi imaginación. Pero entonces, ocurrió algo inesperado. El bote chocó contra una roca y empezamos a hundirnos. Sin pensarlo dos veces, me lancé al agua y nadé con desesperación, luchando por mi vida. La corriente era implacable, arrastrándome hacia las profundidades. Creí que mi destino estaba sellado, que me sumergiría en la negrura eterna. Cerré los ojos, aceptando mi final. Pero de repente, sentí un contacto, una presencia a mi lado. Era ella, la sirena. Me había salvado. Juntos emergimos de las profundidades acuáticas, desafiando la fuerza impetuosa del mar hasta alcanzar la salvación en la orilla. Exhausto, me desplomé sobre la arena, sintiendo como cada fibra de mi ser se consumía por el esfuerzo descomunal.
Aparentemente a salvo, mis pensamientos se vieron nublados por una atracción irresistible hacia la figura seductora que me había rescatado. Como en una escena sacada de una película, el deseo de saborear sus labios perfectos se apoderó de mí. Con ansias insaciables, me acerqué para sellar nuestro encuentro con un beso ardiente. En un abrir y cerrar de ojos, la dulzura se transformó en un terror indescriptible. Sus labios ocultaban una trampa mortal, un abismo de afilados colmillos que se hundieron sin piedad en mi lengua y mis labios, extrayendo mi vida gota a gota. El dolor fue insoportable, una agonía inimaginable que amenazó con llevarme a la oscuridad eterna. Mi incredulidad se mezclaba con la pérdida de sangre, mientras mis sentidos se desvanecían en un torbellino de angustia. El terror había usurpado el lugar de la fascinación que una vez me consumió. Al día siguiente fui encontrado en la playa, jamás volví a ver a la sirena, pero su recuerdo permanecerá grabado en mi mente y mi rostro por siempre. Fue un recordatorio inquietante de que en las profundidades del océano se esconden secretos oscuros, de que hay fuerzas más allá de nuestra comprensión que pueden desencadenar tragedias inimaginables. Y en ese conocimiento yace una advertencia: hay misterios en este mundo que es mejor dejar en paz, en el abismo donde pertenecen. Gracias por ver el producto de nuestras pesadillas. No olvides suscribirte, darle like y seguirnos en nuestras redes sociales para desvelar los secretos más oscuros y perturbadores. Recuerda, el miedo acecha en los rincones más recónditos del desconocimiento, esperando pacientemente para desencadenar su terror sobrenatural.